Han pasado más de 52 años desde que La Casa de la Pradera salió al aire por primera vez, pero pocos han oído hablar de lo que realmente ocurría detrás de cámaras mientras la familia Ingalls nos enseñaba lecciones de vida cada semana. Estrenada en NBC en 1974 y basada en los libros de Laura Ingalls Wilder, la serie nos presentó a Charles y Caroline Ingalls, interpretados por Michael Landon y Karen Grassel, junto a sus hijas Mary, Laura y Carrie, interpretadas por Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert y las gemelas Lindsay y Sydney Grimbush. Durante 9 temporadas, Walnut Grove se convirtió en el pueblo más querido de la televisión, un lugar donde el trabajo duro, la fe y la familia lo resolvían todo. Lo que veíamos en pantalla ya era conmovedor de por sí, pero lo que pasaba detrás de esas cámaras era, en muchos casos, todavía más sorprendente. Hoy vamos a contar 15 datos extraños sobre La Casa de la Pradera, que probablemente nunca conociste. Y quédate hasta el número 1, porque el final de la serie no fue ficción. De verdad volaron el pueblo entero con explosivos reales. Pero antes de entrar en la pradera, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana. Eso ayuda a que YouTube le muestre este video a más fans de la televisión clásica como tú. Muy bien, subamos a la carreta. Antes de arrancar, un dato curioso que pocos recuerdan. Durante el rodaje, Michael Landon insistió en contratar a hermanos reales cada vez que fue posible para interpretar a los hermanos de ficción de la familia Ingalls. Melissa y Jonathan Gilbert, hermanos en la vida real, interpretaron a Laura y a Willie Olson respectivamente. Las gemelas Lindsay y Sydney Greenbush compartieron el papel de Carrie. Los hermanos Matthew y Patrick Labyorteaux interpretaron a Albert y a Andy Garvey. Y las gemelas Brenda y Wendy Turnbaugh se turnaron para interpretar a la bebé Grace. Según quienes trabajaron en el set, esa decisión no fue casualidad. Landon sostenía que los hermanos reales generaban una química mucho más natural frente a cámara que cualquier par de niños actores sin relación de sangre, y el resultado, dicho sea de paso, terminó dándole la razón. Número 15. Walnut Grove nunca estuvo en Minnesota. La serie está ambientada en un pueblito de Minnesota en la década de 1870, con esos campos verdes, esos atardeceres dorados y esas colinas que parecen sacadas directamente de una postal del Medio Oeste. Pero nada de eso era Minnesota. Todas las escenas exteriores, desde la granja de los Ingalls hasta la icónica colina de las cortinillas de apertura, se filmaron en Big Sky Ranch, también conocido como Tapo Ranch, en las colinas sobre Simi Valley, California. Los productores habían buscado locaciones en Arizona y en el norte de California antes de encontrar este rancho de más de 7,000 acres, con árboles grandes, estanques y praderas, que podían hacerse pasar por el Medio Oeste con suficiente iluminación y ángulo de cámara. El problema era que Simi Valley, a diferencia de Minnesota, se cocinaba bajo temperaturas que superaban con facilidad los 38 grados centígrados. El elenco filmaba escenas de nevadas invernales sudando bajo capas de ropa de época mientras el sol californiano hacía de las suyas. Las escenas interiores, mientras tanto, se rodaron primero en los estudios Paramount y después en el lote de la MGM, donde se construyó el set más grande del estudio para albergar la casa completa de los Ingalls. Además, el mítico caballo blanco y castaño que tiraba del carromato de la familia respondía en realidad a los nombres de Pat y Patty en la ficción, aunque, como suele pasar en la industria, distintos animales se turnaban el trabajo según la escena y el nivel de dificultad requerido. Así que la próxima vez que veas a la familia Ingalls caminando por su pradera de Minnesota, recuerda que en realidad estaban a menos de 1 hora de Hollywood. El propio elenco recuerda esas jornadas de rodaje bajo un sol implacable, con termos de agua repartidos constantemente entre toma y toma, mientras los vestuaristas luchaban por mantener presentables trajes de lana gruesa, pensados para inviernos que, en la vida real, jamás iban a llegar a Simi Valley. Número 14. Michael Landon no siempre se llamó Michael Landon. El hombre que interpretó a Charles Pa Ingalls, y que además escribía, dirigía y producía la serie, nació como Eugene Maurice Horowitz el 31 de octubre de 1936 en Forest Hills, Queens. Su familia se mudó después a Collingswood, Nueva Jersey, donde su apellido de origen judío lo convirtió en blanco de un aislamiento social bastante duro durante su adolescencia.
Cuando decidió dedicarse a la actuación, entendió que Eugene Horowitz no era exactamente el nombre que Hollywood buscaba en la marquesina de un galán de western. Así que tomó una guía telefónica y fue así como nació Michael Landon. Con ese nombre nuevo, consiguió el papel de Little Joe Cartwright en Bonanza, donde pasó 14 temporadas antes de convertirse en el patriarca más querido de la televisión familiar. Ahora, tómate un momento para asimilar eso. El hombre encarnó al padre pionero por excelencia, ese símbolo de la América rural y tradicional. En realidad era un chico de Queens que se reinventó por completo para sobrevivir en la industria. Por cualquier medida razonable, esa es una historia bastante más interesante que la de cualquier episodio de la serie, y el detalle no termina ahí. Landon llegó a La Casa de la Pradera arrastrando casi 15 años de experiencia frente a cámaras y detrás de ellas, lo que explica por qué NBC terminó confiándole prácticamente todo el control creativo de la nueva serie, algo muy poco común para un actor protagonista en la televisión de los años 70. De hecho, según sus propios colaboradores, Landon prácticamente vivía en el set. Llegaba antes que nadie para revisar el guión del día, dirigía buena parte de los episodios él mismo y todavía encontraba tiempo para ensayar sus propias escenas frente al espejo de su tráiler, un ritmo de trabajo que muchos describieron como agotador, incluso para los estándares más exigentes de Hollywood. Número 13. El problema de las dos Melissas tuvo una solución muy simple. Cuando se armó el elenco, la producción se encontró con un detalle curioso. Tanto la actriz que interpretaría a Laura como la que interpretaría a Mary se llamaban Melissa. Melissa Gilbert como Laura y Melissa Sue Anderson como Mary. Dos niñas, mismo nombre, mismo set, mismo horario de grabación. Michael Landon, siempre práctico, resolvió el asunto de un plumazo. Miró a Anderson y le dijo: «Tú vas a ser Missy». Después miró a Gilbert y añadió: «Y a ti te vamos a decir half pint», que en español vendría a ser algo como media pinta, una expresión cariñosa para alguien pequeño, de tamaño pero grande de carácter. El apodo se quedó pegado tanto dentro como fuera de la pantalla, y Gilbert lo llevaría con orgullo durante el resto de su carrera. Lo que sí no se quedó pegado fue la relación entre las dos actrices. Según contó Gilbert en su propio libro de memorias, nunca tuvieron una verdadera conexión de hermanas, y Anderson apenas la menciona en sus propias memorias. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. En el set, quienes sí se volvieron uña y carne fueron Gilbert y la actriz que interpretaba a su archienemiga de ficción, Nellie Oleson, pero de eso hablaremos más adelante. Lo curioso es que este pequeño problema de identidad, resuelto en segundos por Landon con un par de apodos, terminó definiendo cómo el mundo entero recordaría a estas dos actrices durante el resto de sus vidas. Hasta hoy, muchos fans todavía se refieren a Melissa Gilbert simplemente como Half Pint cuando la reconocen en la calle. Melissa Sue Anderson, por su parte, nunca terminó de sentirse parte de ese círculo cercano que se formó entre Gilbert y otras actrices del set, algo que ella misma reconoció con cautela en su propio libro de memorias, The Way I See It, donde apenas dedica un par de líneas a su compañera de reparto durante casi una década de trabajo compartido. Número 12. La caída más famosa de la pradera fue completamente real. Todos recordamos esa secuencia de apertura. Las hermanas Ingalls corriendo cuesta abajo por una colina cubierta de pasto, felices, libres, hasta que la más pequeña, Carrie, se tropieza y rueda por el pasto entre risas. Ese momento, repetido en cada episodio durante 9 temporadas, no estaba en el guión. Según se ha contado a lo largo de los años, la niña que interpretaba a Carrie, una de las gemelas Greenbush, se puso los zapatos al revés esa mañana, uno en el pie equivocado, y eso fue lo que provocó la caída real y espontánea mientras las cámaras rodaban. Michael Landon, que dirigía la secuencia, vio el resultado en la pantalla y tomó una decisión instantánea. Era demasiado adorable, demasiado auténtico, como para repetir la toma. Así que la dejó exactamente como estaba. El problema era que ahora esa caída tenía que sostenerse durante 9 años consecutivos de créditos de apertura, convirtiendo un simple tropiezo infantil en una de las imágenes más reconocibles de la televisión familiar estadounidense. Generaciones enteras crecieron viendo esa misma toma semana tras semana, sin saber jamás que estaban presenciando un accidente genuino,
capturado por pura casualidad y conservado por el buen ojo de un director, que supo reconocer un momento irrepetible cuando lo vio pasar frente a su cámara. Número 11. La maestra más dulce del pueblo tuvo la vida más salvaje del elenco. Charlotte Stewart interpretó a la entrañable maestra de escuela, la señorita Beadle, durante los primeros años de la serie. Paciente, correcta, siempre con una sonrisa amable para sus alumnos de Walnut Grove. Fuera de cámara, sin embargo, Stewart tenía a sus espaldas una vida que ni el guionista más audaz de la serie se hubiera atrevido a escribir. Antes de llegar a la pradera, Stewart había compartido set con Elvis Presley en la película Speedway, donde el propio Elvis, recién casado con Priscilla, se sentó con ella entre toma y toma para hablarle de su madre fallecida. Poco después se hizo amiga cercana del cantante Jim Morrison, de The Doors, con quien compartía tragos habitualmente. Según ha contado la propia actriz, un día Morrison la llamó diciendo que necesitaba escapar de la ciudad, y ella lo acompañó en un viaje improvisado por la costa de California que duró varios días. 6 meses después, Morrison murió en París a los 27 años, y aquí está la parte que lo hace aún mejor. Años más tarde, cuando el comediante Bill Murray recién empezaba en Saturday Night Live, Stewart también tuvo un breve romance con él. La mujer que enseñaba modales y buenas costumbres a los niños de Walnut Grove había vivido, en la vida real, una de las historias más rockeras de todo Hollywood. Décadas más tarde, ya retirada de la actuación, Stewart terminó publicando sus propias memorias contando todos estos episodios con una honestidad brutal, incluyendo también sus propias luchas contra el alcoholismo y las adicciones, demostrando que detrás del rostro más dulce y confiable de Walnut Grove había una sobreviviente con una vida tan intensa como cualquier estrella de rock de esa misma década. Número 10. La peluca de Nellie Oleson le hacía sangrar el cuero cabelludo. Alison Arngrim interpretó a Nellie Oleson, la niña más malcriada y memorable de toda la televisión de los años 70, con sus icónicos rulos rubios apretados y su actitud insufrible. Esos rulos, sin embargo, no eran su cabello real. Era una peluca sujetada con tanta fuerza al cuero cabelludo que, según la propia actriz ha contado en entrevistas, terminaba provocándole sangrado. Y como si eso fuera poco, la producción se filmaba en las colinas sobre Simi Valley, donde las temperaturas de rodaje rutinariamente superaban los 38 grados centígrados. Entre el calor abrasador y la peluca ajustada hasta el dolor, Arngrim se desmayaba con cierta frecuencia en el set. El problema era que cuanto más sufría detrás de cámara, más eficaz resultaba su actuación frente a ella. Con el tiempo, los guionistas fueron escalando la maldad del personaje, episodio tras episodio, casi como una competencia entre lo que escribían y lo que Arngrim era capaz de interpretar sin pestañear. Ella misma llegó a describir esa escalada como una especie de guerra, de te veo y te subo la apuesta, hasta terminar torturando a niñas tartamudas y siendo empujada por una colina en silla de ruedas, todo en nombre del entretenimiento familiar. Curiosamente, entre toma y toma, la niña más odiada de la televisión estadounidense se convertía en una de las personas más cálidas y divertidas de todo el set, según recuerdan sus propios compañeros de reparto, quienes coinciden en que jamás lograron entender cómo alguien tan agradable en persona podía resultar tan insufrible frente a las cámaras. La propia Arngrim ha bromeado que su Nellie Oleson terminó volviéndose tan popular fuera de Estados Unidos, especialmente en Francia, que durante años la reconocían en la calle no como la villana del pueblo, sino como una especie de ícono cómico involuntario, algo que ella misma jamás se hubiera imaginado cuando audicionó para el papel, siendo apenas una preadolescente. Número 9. La matriarca de la familia luchó en secreto contra el alcoholismo mientras interpretaba a la esposa perfecta. Karen Grassl le dio vida a Caroline Ma Ingalls, la madre ejemplar, devota y siempre serena de la familia Ingalls. Fuera de cámara, sin embargo, Grassl atravesaba una realidad muy distinta. En su propio libro de memorias, Bright Lights, Prairie Dust, la actriz reveló que durante buena parte del rodaje bebía de forma habitual para sobrellevar la presión del set, algo que ella misma describió como alcoholismo funcional, hasta que logró la sobriedad en 1977.
Grassel también contó que, después del exitoso primer año de la serie, pidió un aumento salarial acorde a lo que ganaban otros protagonistas de programas Top 10, y que Michael Landon, quien además de coprotagonista, era el productor ejecutivo, se negó reiteradamente, argumentando que su sueldo debía acercarse más al de los actores infantiles. Según Grassel, la tensión que siguió a esa negociación se sintió en el set durante meses, con su personaje perdiendo tiempo en pantalla mientras ella insistía en su reclamo. Con el tiempo, consiguió el aumento que buscaba, aunque, en sus propias palabras, pagó un precio emocional alto por conseguirlo. El problema era que, frente a las cámaras, Ma seguía viéndose exactamente igual de calmada y radiante que siempre. Con los años, Grassel logró mantenerse sobria, reconstruir su carrera en el teatro y hacer las paces, al menos en parte, con la memoria de su compañero de reparto, aunque nunca dejó de insistir en que merecía haber sido tratada con el mismo respeto profesional que cualquier otro protagonista de un programa exitoso. En sus propias palabras, ella jamás quiso sacarle un ojo a nadie, solo un sueldo justo, algo que, viniendo de la mujer que sostenía el corazón emocional de la familia Ingalls semana tras semana, no parecía ser pedir demasiado. Pausa rápida. Si estás disfrutando este recorrido por Walnut Grove, dale like al video. Eso le dice a YouTube que todavía hay gente por ahí que ama la televisión clásica tanto como nosotros. Suscríbete si aún no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios cuál de los personajes de La Casa de la Pradera era tu favorito de niño. Muy bien, volvamos a la cuenta regresiva. Número 8. La ceguera de Mary Ingalls tal vez nunca fue causada por lo que el programa dijo. En la serie, la hermana mayor de Laura, interpretada por Melissa Sue Anderson, pierde la vista por completo tras un episodio de fiebre escarlatina, un giro argumental tan impactante que le valió a Anderson una nominación al Emmy y disparó el rating del programa hasta el primer lugar. Ese detalle venía directamente de los libros originales de Laura Ingalls Wilder, quien escribió que su hermana real, Mary Ingalls, había quedado ciega a los 14 años tras la fiebre escarlatina. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. En 2013, un equipo de investigadores médicos de la Universidad de Michigan revisó cartas históricas, registros escolares y datos epidemiológicos de la época y llegó a una conclusión distinta. Según su estudio, publicado en la revista Pediatrics, es mucho más probable que la verdadera Mary Ingalls haya perdido la vista por una meningoencefalitis viral, una inflamación del cerebro y sus membranas que puede dañar el nervio óptico, y no por la fiebre escarlatina que la propia Laura Ingalls Wilder escribió en sus novelas. Es decir, durante más de un siglo, generaciones enteras de lectores y espectadores aprendieron una causa médica que probablemente nunca fue la correcta, lo cual, honestamente, es un giro bastante irónico para una historia que, dentro de la ficción, se contó precisamente para enseñarle a millones de niños sobre la fiebre escarlatina y sus consecuencias. Número 7. El papá más querido de la televisión tuvo un romance que le costó la relación con su hija de ficción. Fuera de cámara, Michael Landon era considerado una especie de figura paterna real para varios de los niños del elenco, en especial para Melissa Gilbert, quien tras el divorcio de sus propios padres encontró en Landon un apoyo constante. Sin embargo, durante la producción de la serie, Landon inició una relación con Cindy Clerico, una maquilladora del propio programa, mientras seguía casado con su segunda esposa. La aventura terminó destapándose públicamente y provocó el fin de ese matrimonio, en un divorcio tan mediático como doloroso. Para Gilbert, la noticia representó un quiebre profundo en la relación de confianza que había construido con Landon durante años. Una distancia que, según ella misma ha contado, se mantuvo hasta la muerte del actor en 1991. El problema era que el hombre que en pantalla predicaba semana tras semana sobre honestidad, familia y responsabilidad, tenía en su vida privada una historia bastante más complicada que la de cualquier guión de Walnut Grove. Con el tiempo, Gilbert reconoció públicamente que aquel episodio le dolió profundamente, precisamente porque Landon había sido, durante años, la figura paterna más estable que había tenido en su vida real, dentro y fuera del set. Número 6. Half Pint tuvo un romance real con uno de los galanes más famosos de Hollywood. Melissa Gilbert, la actriz detrás de Laura Ingalls, mantuvo durante su adolescencia y primeros años de adultez una relación intermitente y muy mediática con el actor Rob Lowe, a quien conoció cuando ambos tenían apenas 14 años.
La relación tuvo idas y vueltas durante años, al punto de que llegaron a comprometerse formalmente. Cuando Gilbert recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1985, fue Lowe quien estuvo a su lado durante la ceremonia. Por cualquier medida razonable, se trataba de dos adolescentes convertidos en estrellas juveniles, tratando de sostener una relación normal bajo el peso de dos carreras que explotaban al mismo tiempo. Con el paso de los años, ambos escribieron sus propias memorias, Prairie Tale, en el caso de Gilbert, y un libro propio en el de Lowe, y ambos coincidieron en que fue, para los dos, un amor de juventud genuino, incluso si nunca terminó llevándolos al altar. Gilbert también estuvo brevemente vinculada, según distintas publicaciones de la época, con otros jóvenes actores en ascenso como Tom Cruise y Scott Baio, algo que resulta casi inevitable cuando eres una de las adolescentes más famosas de la televisión estadounidense en plena década de los 80. Número 5. El esposo de ficción de Nellie Oleson murió de SIDA y cambió el rumbo de la vida de su compañera de reparto. El actor Steve Tracy interpretó a Percival Dalton, el esposo de Nellie Oleson, en la última etapa de la serie, formando una de las parejas más entrañables de las temporadas finales. Fuera de la pantalla, Tracy y Alison Arngrim, quien interpretaba a Nellie, se convirtieron en amigos muy cercanos durante el rodaje. En 1986, Tracy falleció a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA, apenas unos años después de terminada la serie. La pérdida golpeó profundamente a Arngrim, quien decidió canalizar ese dolor en una segunda carrera como activista, colaborando durante años con organizaciones como AIDS Project Los Angeles y Tuesday's Child. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. La actriz que interpretó a una de las villanas más odiadas de la televisión familiar terminó convirtiéndose en la vida real en una defensora incansable de causas que muy pocos en Hollywood se atrevían a defender abiertamente en esa década. Arngrim ha contado en múltiples entrevistas que Tracy fue mucho más que un compañero de reparto. Era, en sus propias palabras, uno de sus mejores amigos. Y su pérdida marcó un antes y un después en la forma en que ella entendió su propio lugar dentro de la industria. Número 4. Detrás de la niña más odiada de la televisión había una historia de supervivencia. Alison Arngrim construyó toda una carrera interpretando a Nellie Oleson, la villana insufrible de Walnut Grove, un personaje tan efectivo que, según ha contado la propia actriz, en una ocasión un fan le lanzó una lata de refresco en pleno desfile, gritándole por lo que su personaje le había hecho a Laura. Lo que el público no sabía en ese momento es que, fuera de cámara, Arngrim había sido víctima de abuso por parte de un familiar durante su infancia, mucho antes de llegar a la casa de la pradera. Años después de terminada la serie, Arngrim decidió hablar públicamente sobre esa experiencia en su libro de memorias, Confessions of a Prairie Bitch, y transformó esa historia en un impulso concreto para el cambio. Se convirtió en una activista reconocida a favor de la protección infantil, trabajando junto a legisladores de California para cerrar un vacío legal que permitía penas reducidas a agresores que abusaban de familiares. Ella misma ha explicado que interpretar a Nellie, con toda su rabia y su maldad, funcionó como una especie de terapia que le permitió canalizar el enojo acumulado por lo que había vivido. Lo que en pantalla era simplemente la niña más antipática del pueblo, en la vida real representaba a una sobreviviente que terminó ayudando a proteger a miles de niños después de ella. Arngrim ha dicho en distintas entrevistas que se considera afortunada de haber crecido, al menos durante las horas de rodaje, en un set donde el equipo técnico y Michael Landon vigilaban de cerca el bienestar de los niños actores, algo que, según ella misma reconoce, no era en absoluto la norma en la televisión de esos años. Número 3. El hombre detrás de la cámara casi pierde el control de su propia serie. Antes de que Michael Landon se convirtiera en el rostro definitivo de La Casa de la Pradera, el proyecto pertenecía en gran parte al productor Ed Friendly, quien había adquirido los derechos de 7 de los libros originales de Laura Ingalls Wilder y contrató a Landon únicamente para protagonizar la serie. Sin embargo, Friendly y Landon tenían visiones completamente distintas de lo que debía ser el programa. Friendly quería apegarse estrictamente a las historias de los libros, y hasta insistía en que el personaje de Charles Ingalls llevara una barba completa para parecer más auténtico. Landon, en cambio, sabía que sostener una serie durante varias temporadas requeriría mucho más drama, más desarrollo de personajes
y menos fidelidad literal al material original, y además no quería llevar barba en pantalla. Las diferencias escalaron tanto que Friendly llegó a pedir que sacaran a Landon del proyecto. NBC, sin embargo, respaldó a Landon, y fue Friendly quien terminó retirándose como socio silencioso a mitad de la primera temporada. El problema era que el hombre que había comprado los derechos del material original ya no tenía voz ni voto sobre cómo se contaría esa historia. A partir de ahí, Landon quedó a cargo de prácticamente todo: actuación, escritura, dirección y producción ejecutiva, convirtiéndose en uno de los pocos hombre orquesta de la televisión de su época. Y de nuevo, la vida real entregó su propio giro de guión. Lejos de fracasar sin la supervisión estricta de Friendly, la serie se convirtió en un éxito rotundo que se mantuvo entre los programas más vistos durante toda su transmisión original, algo que muy pocos en la industria hubieran apostado cuando los westerns familiares ya empezaban a pasar de moda en la televisión de mediados de los 70. Número 2. El padre más querido de la televisión reveló su enfermedad terminal frente a millones de espectadores. En abril de 1991, a Michael Landon le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase avanzada. En lugar de ocultarlo, decidió hablar del tema públicamente en una de sus últimas apariciones televisivas, en The Tonight Show, junto a Johnny Carson, donde abordó con frontalidad la cobertura sensacionalista que algunos medios estaban dando a su enfermedad. Habló sobre la importancia de la actitud mental para enfrentar un diagnóstico así, y sobre lo que significaba para las familias que atravesaban lo mismo en privado, lejos de las cámaras. Landon murió el 1 de julio de 1991, a los 54 años, apenas unos meses después de aquel diagnóstico. Karen Grassel, quien meses antes había retomado contacto con él tras años de tensión entre ambos, contó después que se alegraba profundamente de haber podido hacer las paces con Landon antes de su muerte. El hombre que había interpretado durante 9 temporadas al padre más sabio y estable de la televisión estadounidense, terminó dándole, en la vida real, una última lección sobre cómo enfrentar la adversidad con dignidad. Se dice, además, que La Casa de la Pradera contaba entre sus admiradores más fieles nada menos que al entonces presidente Ronald Reagan, un dato que solo confirma lo profundamente que esta familia de ficción logró instalarse en la cultura popular estadounidense durante toda una década. Décadas después de su cancelación, la serie sigue transmitiéndose en sindicación alrededor del mundo, algo que Landon predijo con una seguridad que en su momento nadie tomó del todo en serio. Llegó a decirle a su elenco que la gente seguiría viendo esos episodios, mucho después de que todos nosotros ya no estemos. Una frase que, visto en retrospectiva, terminó siendo casi profética, sobre todo ahora que nuevas generaciones descubren a la familia Ingalls a través de plataformas de streaming que ni siquiera existían cuando se grabó el último episodio. Número 1. El final de la serie no fue un efecto especial. De verdad volaron el pueblo entero con explosivos reales. En el desenlace de la trilogía de películas para televisión que cerró la historia, un empresario ferroviario descubre que legalmente es dueño de todo el terreno donde se asienta Walnut Grove y exige que sus habitantes lo abandonen. En lugar de irse en silencio, los vecinos deciden volar cada edificio del pueblo antes de entregárselo, y esto no se resolvió con efectos visuales ni maquetas. Según ha confirmado el propio equipo de producción, los edificios reales de Walnut Grove, construidos durante 9 años de rodaje en Big Sky Ranch, fueron demolidos con explosivos reales, coordinados por expertos en demoliciones tras varias pruebas de seguridad. El productor Kent McCreary explicó años después que la decisión no nació del rencor ni de un capricho de Landon, sino de la logística. La producción tenía que devolver el terreno rentado a sus dueños originales, y desarmar edificio por edificio hubiera sido carísimo y lentísimo. Volarlos todos de una vez resolvía el problema en un solo día. Landon decidió que solo 2 estructuras debían sobrevivir en la ficción, la iglesia y la casa de los Ingalls, y así fue como se filmó. Según ha contado Melissa Gilbert, el elenco ni siquiera estuvo presente durante las explosiones reales por razones de seguridad, y llegó al set el día final para encontrarse con el pueblo entero ya reducido a escombros. Las lágrimas que vemos en esa última escena eran completamente reales. El elenco llevaba 9 años construyendo recuerdos entre esas paredes, y verlas desaparecer de golpe resultó, en palabras del propio Landon, una catarsis
y, al mismo tiempo, uno de los días más difíciles de todo el rodaje. Curiosamente, Catherine McGregor, la actriz que durante años interpretó a la insufrible Harriet Oleson, es la única integrante principal del elenco original que no aparece en ninguna de estas 3 últimas películas. Según se ha contado, en esas fechas se encontraba realizando un peregrinaje espiritual en India, ausente por completo del último adiós a Walnut Grove, que ella misma había ayudado a construir durante casi una década. Y ahí lo tienen, familia. 15 datos extraños y sorprendentes sobre la Casa de la Pradera, que probablemente nunca conocían. Cuéntenos en los comentarios cuál de estos datos los sorprendió más. Y no olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Si esta familia de Walnut Grove marcó tu infancia tanto como la nuestra, este es exactamente el tipo de contenido que seguiremos trayéndote. Historias reales detrás de los programas de televisión que todos creímos conocer de memoria. Hasta la próxima, y como siempre nos gusta decir por aquí, la pradera guarda más secretos de los que imaginas.